El libro de los Salmos es uno de los libros más conocidos y apreciados de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en las tradiciones cristiana y judía. Aquí te dejo un resumen detallado sobre este libro. Nombre y estructura. El nombre Salmos proviene del griego salmoi, que significa cantos acompañados de instrumentos musicales. En hebreo, el libro se llama Teilim, que significa alabanzas. Contiene 150 capítulos, organizados en 5 libros o secciones, similar al Pentateuco. Salmos 1, 41. Salmos 42, 72. Salmos 73, 89. Salmos 90, 106. Salmos 107, 150. Autores. Aunque muchos salmos son atribuidos al rey David, no todos fueron escritos por él. Otros autores incluyen Asaf, los hijos de Coré, Moisés, Salmo 90, Salomón, Salmos 72 y 127. Algunos son anónimos. Temas principales. Los salmos expresan una amplia gama de emociones humanas y están llenos de referencias a la relación entre Dios y su pueblo. Los temas incluyen alabanza, reconocimiento de la grandeza de Dios, EJ Salmo 150. Acción de gracias, gratitud por la protección y provisión divina, EJ Salmo 100. Lamento, expresión de sufrimiento o petición de ayuda, EJ Salmo 22. Confesión, reconocimiento de pecados y pedido de perdón, EJ Salmo 51. Sabiduría, reflexión sobre la vida y la justicia de Dios, EJ Salmo 1 y 119. Profecía mesiánica, algunos salmos apuntan al Mesías, como el Salmo 22 y 110. Estilo literario. Los salmos son poéticos y utilizan recursos como el paralelismo, repetición de ideas con variaciones, metáforas, simbolismos, y acrósticos, como el Salmo 119. Son escritos para ser cantados o recitados y muchas veces se acompañaban con instrumentos musicales. Uso litúrgico. En la tradición judía, los salmos se usan en las oraciones diarias, festividades y servicios religiosos. En el cristianismo, se cantan o recitan durante la misa, la liturgia de las horas y celebraciones especiales. Salmos destacados. Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 91, oración de protección. Salmo 100, himno de gratitud. Salmo 119, el más largo, dedicado a la ley de Dios. Salmo 150, llamado a la alabanza universal. Significado espiritual. El libro de los Salmos es un recurso valioso para la oración, la meditación y el consuelo espiritual. Refleja la profundidad de la relación entre el creyente y Dios, mostrando cómo dirigirse a Él en todas las circunstancias de la vida. Contexto histórico y cultural. Los salmos fueron compuestos en un periodo que abarca siglos, desde los tiempos de Moisés, ca. 1400 a.C., hasta después del exilio babilónico, ca. 500 a.C. Reflejan la vida y el culto en el antiguo Israel, incluyendo festivales religiosos, batallas, crisis nacionales y el día a día de las personas. Estaban profundamente ligados al Templo de Jerusalén. Muchos salmos eran himnos litúrgicos usados en los sacrificios y celebraciones allí. Propósito del libro. Los salmos servían como un manual de oración y adoración para el pueblo de Israel. Proporcionaban un lenguaje para expresar pensamientos y emociones a Dios, desde la desesperación hasta la alegría desbordante. Ofrecían instrucción espiritual al recordarle al pueblo la fidelidad de Dios y su alianza. Clasificación de los salmos. Los estudiosos han identificado diferentes tipos de salmos según su función. Himnos, alabanza general a Dios por su creación y majestad, EJ Salmo 8, 19, 104. Lamentos individuales o comunitarios, piden ayuda en tiempos de angustia, EJ Salmos 13, 74. Salmos de confianza, expresan fe en la protección divina, EJ Salmo 16, 23. Acción de gracias,
celebran respuestas específicas de Dios a oraciones, EJ Salmo 30, 107. Reales o mesiánicos, exaltan al Rey de Israel y prefiguran al Mesías, EJ Salmo 2, 45, 110. Didácticos o sapienciales, ofrecen enseñanzas sobre la vida y la justicia, EJ Salmo 1, 37, 119. Imprecatorios, claman justicia divina contra los enemigos, a menudo con expresiones fuertes, EJ Salmo 35, 109. Influencia en otras tradiciones. Cristianismo, los salmos son citados con frecuencia en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo los utilizó, como el Salmo 22 en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Judaísmo, es uno de los libros más queridos de la Tanaj y se recita regularmente en el Sidur, libro de oraciones judío. Islam, el Zabur, mencionado en el Corán, se identifica comúnmente con los salmos y se atribuye a David, Dagud. Los salmos en la música y el arte. En la antigüedad, los salmos se cantaban con acompañamiento de instrumentos como arpas, címbalos y liras. En el Renacimiento y Barroco, compositores como Bach, Handel y Monteverdi usaron los textos de los salmos para crear obras corales. El uso de los salmos sigue vivo en himnos modernos y música sacra. El Salterio, versiones y traducciones. La versión original está en hebreo, pero se tradujo al griego en la Septuaginta y al latín en la Vulgata. Existen varias divisiones en la numeración según las traducciones. Por ejemplo, el Salmo 23 en algunas versiones se enumera como el Salmo 22 en otras. El Salterio es el nombre común de los libros de los salmos usados para la oración en tradiciones cristianas. Salmos como herramientas espirituales. Consuelo en tiempos difíciles, muchos recurren a los salmos para enfrentar el sufrimiento y la pérdida. Examen personal, salmos como el 51, Ten piedad de mí, oh Dios, son oraciones de arrepentimiento usadas en momentos de reflexión. Fortalecimiento de la fe, los salmos recuerdan las promesas de Dios y alientan a confiar en su fidelidad. Perspectivas teológicas. Los salmos enfatizan que Dios es Rey soberano, creador del universo y protector del pueblo. Muestran la tensión entre la justicia de Dios y su misericordia, con una esperanza constante en su redención. Son profundamente teocéntricos, colocando a Dios en el centro de la existencia humana y las emociones.